Buenas tardes, bienvenidos a la Casa de los Arquitectos y de la Arquitectura en Barcelona, al colegio. Hace media hora, 3/4 de hora, teníamos el acto de entrega de diplomas y, por tanto, de finalización del curso, aunque de hecho el acto final es este de ahora. Todos estáis esperando la conferencia, por lo tanto, solo un minuto para una única consideración. Precisamente en el acto anterior planteábamos la virtud que ha tenido este curso de transmitir un conocimiento muy específico, excepcional, sobre cómo hacer equipamientos hospitalarios, cómo se han hecho aquí en Cataluña durante unos años, en unas condiciones, como decíamos antes, excepcionales, tanto por la capacidad de poder hacerlos, como por el entorno que ha permitido hacerlos, como por el grupo de profesionales, arquitectos, que ha acometido ese reto con una ilusión y con una capacidad profesional también excepcionales. También la conferencia de ahora me da la oportunidad de añadir a ese comentario otra reflexión. Esa posibilidad excepcional que durante unos años se ha producido aquí, que ha permitido esta producción y que, por tanto, ha permitido acumular esa experiencia, no es local, no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una manera de hacer que puede producirse en cualquier parte y que es útil en cualquier parte. Y en ese sentido, la conferencia que vamos a tener hoy precisamente nos lo demuestra, porque en Portugal también se hacen las cosas así y se hacen en todas partes. Es una manera de hacer arquitectura, ha sido excepcional y esperamos que se pueda reproducir o repetir en los próximos años aquí, pero esa excepción no significa que no sea una manera de abordar la arquitectura que probablemente, al menos desde que consideramos que es la mejor manera posible de hacer arquitectura. Precisamente lo que vamos a ver ahora es la manifestación de eso. Sucede de vez en cuando, sucede cuando las condiciones son adecuadas y solo cuando las condiciones son adecuadas, sucede cuando además hay un grupo de arquitectos ilusionados, capaces, con talento para aprovechar esas circunstancias, pero eso puede suceder en cualquier parte cuando esas situaciones se producen. Es por eso que doy las gracias al conferenciante y doy la palabra a Mario Corea, que va a hacer la introducción. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Agradecerles primero a todos ustedes la asistencia, agradecerle muy especialmente a Joao que haya aceptado nuestra invitación para terminar el curso al más alto nivel posible. No es casual, la elección de Joao tiene que ver con una manera de hacer arquitectura que yo comparto y estudio mucho, y la posibilidad de cerrar el curso con este tipo de arquitectura y de arquitectos. Desde ya agradecerles también a los alumnos públicamente todo lo que han hecho y a los profesores que han venido también durante todo este curso, porque ha sido un esfuerzo colectivo desde los profesores y los alumnos, y todo lo que nos han soportado y ayudado en esto, sobre todo a la Escuela SER, que nos avaló el curso, y a la UPC, que nos dio también el apoyo institucional para el mismo. También a ellos le quería agradecer públicamente en este acto de cierre con Joao. Le paso la palabra a Dayan para que lo presente para aquellos que no lo conocen, que deben ser muy pocos. Yo creo que esta introducción realmente no es necesario. Yo creo que todos aquí... gracias. ¿No? Sí, gracias. Conocemos la obra de Joao. Estamos muy agradecidos. Es un gran profesional y un gran amigo. Cuando nosotros hemos propuesto esta conferencia, tiene una agenda muy apretada y
pero ha aceptado enseguida. La idea detrás de esta conferencia es que nosotros queríamos celebrar esta clausura de este nuevo posgrado sobre la arquitectura hospitalaria con la conferencia de un gran arquitecto internacional, porque el título del curso es la arquitectura del hospital del siglo XX. Entonces Joao nos va... 21, perdona. Importante, Matiz. Entonces, Joao va a hablar de su arquitectura, su manera de entender la arquitectura. Y quería destacar una cosa, que ahora mismo, hasta el 14 de febrero, hay una gran exposición en Lisboa sobre su obra y sobre su relación con la ciudad de Lisboa. Y me parece que esto va a formar parte de tu conferencia aquí en Barcelona. Fantástico. Gracias, Joao. Gracias. Yo voy también a bajar. Quería agradecer la invitación. Buenas tardes, primero. Quería agradecer la invitación. Para mí es siempre un placer venir a Barcelona. Me recordaba de hace tantísimos años, no sé si entre 25 y 30, que he estado aquí, tal vez por la primera vez en sentido profesional, para un seminario en la escuela, donde conocí en ese seminario también con un grupo de estudiantes a Jacques Herzog, Lars Lerup, Simo Paavilainen, Elias Engelis y su mujer Eleni Gigantes. Y durante esa semana, todas las tardes, hemos hecho aquí en esta sala una conferencia. Durante el día trabajábamos en la escuela y al final del día veníamos aquí a hacer una conferencia. Y ya conozco muy bien esta sala, me recuerdo también de una conferencia del premio Mies van der Rohe cuando Foster ha ganado. Estaba Cisa en el jurado y yo estaba con él a asistir. Estaba a asistir a la conferencia y Cisa estaba fascinado con el trabajo de Foster, que era el aeropuerto de Stansted, que ha explicado de una manera fantástica, muy interesante, porque casi no mostraba imágenes de la obra, de la construcción del aeropuerto, explicaba sobre todo los conceptos. Y en ese momento Cisa me decía, esto creo que será el futuro, no en el sentido de lenguaje arquitectónico, pero de manera de trabajar. Porque le parecía que tendría aquella aproximación más por la tecnología, un futuro de podernos llevar a conseguir racionalidad y ecología y todo aquello que está hoy en nuestras palabras. Voy a empezar por hablar, esta conferencia se llama Terra, porque que quiere decir en castellano sería tierra. Quiere decir la referencia que voy a hacer a la relación que voy a establecer siempre con la tierra en sentido territorial o paisajístico. ¿Podemos empezar? En sentido de territorio, que es lo que más me interesa, cuando empecé a trabajar y a estudiar, se discutía mucho la ciudad, sobre todo en Italia, que era siempre una referencia importante para nosotros. Pero a mí siempre me ha interesado más el paisaje, el territorio sobre el cual se construye la arquitectura y la ciudad. Y empiezo con estas dos fotografías, esta y la siguiente. Aquí el camino del agua.
Son dos fotografías de Duarte Bello, que es un fotógrafo muy bueno, pero que es arquitecto y ha sido alumno mío. Estas son las líneas de cumbre, las líneas más altas del territorio, o líneas de cresta, tal vez, cresta. Y estas líneas tienen una gran importancia desde siempre en la manera de percorrer todos los territorios. Esto es de la película de Wim Wenders sobre Pina Bausch. Estas líneas altas siempre nos recuerdan imágenes muy recurrentes. Esta es una fotografía de Sebastián Salgado y aquí vemos la línea de cresta. Y curiosamente estas líneas de cresta son las más utilizadas para percorrer cualquier territorio en el mundo. Si se evitan los cumbres más elevados, porque tiene una cierta continuidad y si se cruzan los valles se tienen que pasar las líneas de agua y se está siempre a bajar y a subir y así se tiene visibilidad sobre dos valles. Del punto de vista de la seguridad en tiempos de guerra y de caza, estas líneas son siempre muy importantes y continúan a ser utilizadas para percursos, sobre todo a pie, incluso por los pingüinos. Y estas líneas de cumbre, líneas de cresta, acaban por estar marcadas en casi todos los territorios, incluso en los más construidos y más artificializados, como por ejemplo aquí en Manhattan. Esta es una intervención de Mary Miss, que ha pintado de blanco los edificios de la Broadway, pero que en realidad la Broadway es la línea de cresta de la isla, aproximadamente, pero siempre que la percorremos tenemos las calles de un lado y otro que bajan para la agua, siempre con reflejos muy fuertes que todos podemos recordar. Y esta línea cruza las grillas de Manhattan y todos nos podremos recordar de algunas de las arquitecturas de espacios urbanos más fuertes y más intensos que existen en este cruce entre la línea de cresta y las grillas de Manhattan. Aquí, por ejemplo, en esta parte que tenemos esta parte de la península ibérica, que tenemos Portugal y una parte de España. Tenemos las vacías hidrográficas aquí del Guadiana, después del Tajo, y esta otra que nos interesa en esta área de Lisboa, Évora, que es la vacía hidrográfica del Sado, que va de sur para norte. Después, estas vacías hidrográficas que son muy grandes y que los arqueólogos describen como siendo espacios completamente paradisíacos durante el Neolítico y muy poblados, muy habitados, se separan unas de las otras, tenemos las líneas de agua y después tenemos su inverso, digamos que son las líneas de cumbre. Estas tres vacías hidrográficas se separan por estas líneas de cumbre que se cruzan prácticamente en Évora. Próximo de Évora, una pequeña ciudad que se llama Igrejinha, pero básicamente Évora, que está como en un punto alto que domina esta relación para el lado de Setúbal y Lisboa y también cruza para o Guadiana, o Tejo, y se comprende que está en italiano línea de cumbre, se dice línea de crinal de crina de caballo. Entonces se comprende muy fácilmente la importancia de este punto geográfico que es la ciudad de Évora.
Cuando estaba yo a estudiar, hace muchos años, los libros más discutidos, y esto he tenido la semana pasada la oportunidad de discutir incluso con Cisa, que también se acuerda muy bien de esto, eran la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi y la complejidad y contradicción en la arquitectura de Venturi, normalmente en traducciones de Gustavo Gil en español. En Rossi hay referencias a varios autores, uno de ellos es Saverio Muratori, que yo he seguido y para procurar un poco sus teorías y sus puntos de comprensión del paisaje, del territorio y de la ciudad. Estos dibujos son suyos, donde vemos identificadas estas oposiciones: a amarillo las líneas de cumbre y a azul las líneas de agua, y cómo se establecen todos estos caminos desde no sé, ya no me recuerdo de cuándo es, griegos, fenicios y etruscos, pero durante toda la historia de Europa hay esta persistencia de estos caminos, do Imperio Romano, y estos son los dibujos a mano que hacía Saverio Muratori para identificar esos percursos que, como se ve, siempre llegan a la península y la atravesan, sobre todo a partir de las líneas de cumbre, por raro que pueda parecer. Este será otro periodo medioevo. Y Edad Media moderna, alta Edad Media. Aquí se ve, no va para atrás, sí. Se ve siempre cómo los percursos alternan con las líneas de agua, y si vamos a aproximarnos de las ciudades, esta lógica continúa. Esta es una maqueta que he hecho hace unos años y que está ahora en la exposición, que tiene el relieve, la topografía de la ciudad, aquí el Val de Alcántara, el río Trancão, a várzea de Loures, y esto define más o menos la área geográfica en sentido de geografía física de la ciudad, el castillo, los dos vales da Avenida Liberdade y Avenida Almirante Reis, área da Baixa Pombalina, esta área portuária, las líneas de agua y estas áreas aluvionales que están marcadas a gris. Las murallas, aquí el castillo, después la cerca mora y las dos cercas posteriores llamadas fernandinas, que todavía están muy presentes en la ciudad, como vamos a ver. Y después esta expansión, que aquí se ve de una forma esquemática, pero vamos a comprender un poco mejor, hasta el Planalto, donde está el aeropuerto. Pero esta es una maqueta de la ciudad medieval, Torre do Passo, Castillo, Rocio, y estes elementos principales, los vales que hablábamos, y estos elementos principales todavía existen, persisten, y la expansión y reconstrucción de la ciudad se hace respetando estas líneas marcadas. Aquí vemos Torre do Passo, las murallas aquí que están todavía explícitas y después pasan para aquí y define el límite de la ciudad cuando llega a este nivel de plano de aproximación al río. Esta es la ciudad medieval, que podemos imaginar que tenía cosas mucho más, digamos, sofisticadas o sensibles que la actual, pero que naturalmente no llegaría a nuestros días sin ser muy adulterada y alterada, y probablemente con resultados muy peores que lo de la Baixa Pombalina, que es
una arquitectura extraordinaria. Por ejemplo, esta posición del Rocío, que es un poco diferente de la reconstrucción, correspondía al circo romano de la ciudad romana, con muchos otros aspectos aquí tienen que ver con la ciudad romana, que poco a poco se están a identificar. Aquí se ve, por ejemplo, la diferencia entre la orientación de Rocío antes y después del terremoto y una cierta persistencia del trazado, pero con una reconstrucción incluso cadastral de todo este espacio. Aquí tenemos las líneas topográficas y las líneas de cumbre en rojo y las líneas de agua en azul, que se ven después, por ejemplo, aquí muy claramente plasmadas en estos sistemas, este de línea de cumbre, este es de línea de vala, que van existiendo siempre. Me gusta mucho esta planta porque se ve el espacio rural en relación con la ciudad, pero es entre estas líneas, digamos, estructurales del territorio, que la ciudad poco a poco se va desarrollando, como se ve aquí en las intenciones que están realizadas después, con formas un poco diferentes en algunos casos, otras veces exactamente iguales, en estos planes de la reconstrucción de Pombal y después de la expansión de la ciudad en varios barrios. Pero siempre con la persistencia de estas líneas de acceso que siguen exactamente las líneas estructurales del paisaje en este sentido que decía de líneas altas, líneas de agua, líneas bajas, y estas son las estructuras de la ciudad tal como existen hoy, que siempre mantiene ese carácter, y después la ciudad se va construyendo dentro de esos contornos, digamos. Esta planta me gusta muchísimo porque tiene 60 años más o menos después del terremoto, y tiene más definición la topografía, la geografía física que la ciudad, que parece algo efímero, que en el terremoto había cambiado totalmente aquí, y parece que el autor no está muy seguro que todo esto siga como está a registrar. Y se ven siempre esas líneas de vale y líneas altas que están marcadas, incluso un punto como el Largo do Rato, que todos los que conocen Lisboa conocerán, que hace la confluencia de una serie de líneas de vale de cumbre. Y por eso, siempre que nos deslocamos en Lisboa en esta parte, tenemos naturalmente que pasar por aquí. El territorio de la ciudad. Estos planes son muy bonitos, aquí no se entiende tanto, pero son muy detallados y tienen una precisión increíble a registrar todos los espacios construidos, espacios urbanos e incluso espacios rurales, y son un punto de partida para la interpretación del desarrollo de la ciudad muy, muy extraordinario. Esto en la mitad del siglo XIX. Este en el inicio del siglo XX, que tiene a rojo las grillas de expansión, que ya están hoy totalmente construidas y utilizadas y hacen parte de la ciudad, el proyecto del puerto, y todo eso a partir de una estructura que hemos ya un poco entrevisto, que coincide totalmente con la estructura del territorio en este sentido físico. Y aquí vemos la justaposición de todos estos sistemas, la topografía, las líneas más fuertes y después estos espacios desarrollados
que hoy hacen parte de la ciudad, pero que en este proceso casi se consigue descodificar con mucha claridad. Esta es una otra planta también muy detallada y muy interesante para conseguir entender por qué razón se ha llegado a lo que existe ahora, y cada ejemplo que voy a estudiar es más interesante y claro que el anterior. A un momento dado, hace unos 20 o más años, 25, me han pedido para hacer un puente pedonal sobre la Avenida de la Liberdad, que yo recusé. Y he hecho una propuesta de ocupación de esta colina de Santana, porque no me parecía razonable hacer ese puente pedonal. Si existiera, que se venía del siglo XIX o algo así, claro que nos podría gustar, pero en el siglo XX me parecía muy raro construir ese puente. Y he hecho un ensayo de ocupación de esta área da colina de Santana para explicar, digamos, que esa colina que está en el punto central podría tener un papel importante en el desarrollo de la ciudad. Este primer proyecto, tal vez que lo conozcan, que voy a presentar, es la musealización de la área arqueológica da Praça Nova en el Castillo de San Jorge. Un concurso de 2008. Este es el sitio, digamos, en esta gravura, en esta imagen del siglo XVI. El sitio que es en esta planta del siglo XIX, digamos, registrada de esta manera. Aquí. En el inicio del siglo XX. Se trata de un espacio que ha estado muy habitado y muy construido, pero que ahora es casi como un patio dentro del castillo, con pinos y con una vista al río directamente del suelo. Y este ambiente dentro de las murallas, con los pinos muy antiguos y con esa vista y con las ruinas, a partir es muy interesante y muy hermoso. Aquí se ve un poco mejor. Después les voy a hablar de dos concursos posteriores. Este aquí en esta área para el terminal de cruceros en 2010, 2 años después de este, que ahora se inició su construcción. Y el otro en este espacio en 2012, y que también se ha iniciado ya la construcción, que es la construcción de un espacio público en esta área. Aquí se ve el espacio arqueológico de Praça Nova y las dos casas donde voy sobre todo a intervenir, que se ve un poco por comparación, así el sentimiento, que tenían una gran importancia en Lisboa cuando Lisboa estaba circunscrita a un espacio mucho más pequeño que lo que ocupa hoy. Antes del concurso, esta es una imagen de la visita que he hecho. Para el concurso me decían que el acceso sería por cima de la muralla, se bajaba después por estas escaleras y se tendría que proteger estas dos casas islámicas con sus patios. Y tenían ya como un estudio previo para hacer un cubierto para proteger esto. Ya los arqueólogos habían reconstruido estas paredes porque los vestigios eran mucho más, digamos, pequeños, casi inexistentes, pero para protegerlos han construido estas paredes. Esto es la maqueta del punto de partida. Aquí se ven las dos casas con sus patios,
com unas salas con frescos, y eso era lo más original e interesante. Estas salas tal vez que han tenido unos arcos a subdividirlas. Esta es la conjetura que los arqueólogos han hecho y que me ha hecho pensar que sería tal vez posible, sin considerar esos detalles de arcos y de formas de ventanas y puertas, de una forma muy abstracta, construir una maqueta en verdadera grandeza que al mismo tiempo pudiera proteger las ruinas y también hacernos imaginar los espacios interiores de la casa y su presencia exterior. Esta es la primera maqueta. Esto me parecía un poco raro de hacer esta reconstrucción, pero las arqueólogas estaban encantadas y pensaban que no era permitido, pero les gustaba muchísimo. Esto de permitido, hace unos días hablábamos de un museo que visité, pero que no había pensado en eso, que es el Museo Columba de Peter Zumthor en Colonia, que construye sus paredes directamente sobre las paredes existentes. Esto en nuestra cultura más del sur parece un poco, digamos, intrusivo. Pero yo he pensado que sería interesante y empecé a discutir cómo se podría materializar. Y sobre todo pensé que esas estructuras deberían estar siempre un poco distantes de las piedras, con conciencia todavía que las piedras habían sido puestas unos meses antes. Pero quería encontrar los puntos donde no estaban los vestigios para soportar todo esto en el aire. Y después esta estructura que nos hace este percurso alrededor y que hace la diferencia de cota al interior de lo que queremos mostrar. Una otra maqueta un poco más detallada de la intervención, ya con este muro de acero corten. Y la reconstrucción que protege las ruinas, hecha con aquapanel y con una estructura metálica que vamos después a ver. La luz sale en este intervalo de 15 centímetros más o menos entre la estructura y las paredes que existían. Por aquí es el acceso. Cuando se ve por encima, se ve como la planta de las dos casas. Esta es la protección de la excavación más profunda hasta la prehistoria, la estratificación de la excavación. La constitución de este muro de acero corten que hace esta diferencia de cota, que ahora ya está mucho más oscuro y homogéneo y creo que se relaciona muy bien con las ruinas y con las piedras que hemos añadido. Las piedras que hemos añadido son calcáreos que se llama liós, que es el calcario que construye toda la ciudad antigua de Lisboa y que está ya muy presente en todas las ruinas existentes. Esta cubierta tiene un espejo negro que refleja los mosaicos que están por debajo y que son difíciles de ver directamente. Aquí se hace la iluminación, hay un desfasamiento de estas estructuras
para conseguir proteger las paredes. Y también aquí madera para crear sombra y policarbonato para proteger el interior. Durante la construcción, en este momento siempre me dice, en España o en Francia o sobre todo en Italia esto no sería autorizado. Y yo tengo que explicar que en Portugal también no es autorizado. Pero es una lucha y me quedé muy contento porque ha sido reconocido después por todos los especialistas en esta área. Se ve aquí el patio y el aquapanel que está a ser colocado en torno a esta estructura muy ligera. Y aquí se ve los dos patios y la estructura de las dos casas. Cuando estaba a acabar esta obra, han hecho un concurso para el terminal de cruceros de Lisboa, un concurso internacional muy participado. Esta es la área de intervención con una antigua doca que estaban ya a aterrar y aumentar el cais para los cruceros. Este edificio, que era la aduana vieja, estaba construido sobre el agua. Ahora tiene un aterro con unos 500 metros. Y también la estación de Santa Apolónia, construida sobre el agua y ahora muy lejos con este aterro, que esta es la construcción del puerto en el inicio del siglo XX. Un poco una imagen deformada, un fotomontaje de esta zona con la estación. Una imagen, una vista de alto con las obras del puerto y el aterro de la doca. La idea ha sido de mantener un poco de agua enfrente de la aduana vieja e inscribir la intervención dentro de los muros de la doca, retirando un poco de tierra. Y de proponer en toda esta área un parque verde urbano y hacer un edificio lo más pequeño posible. Aquí se ve un poco ese parque urbano. La agua enfrente de la aduana vieja, el edificio, un parqueamiento semienterrado y siempre árboles hasta estas zonas más centrales. La idea ha sido, esta es la ciudad, que es como un anfiteatro exterior que mira al río, y ha sido un poco de invertir la mirada y crear como una interacción entre estos dos elementos. Este sería el edificio y la ciudad. Esta fotografía nos han dado para hacer un fotomontaje. La ciudad es muy bonita en esta área, se llama Alfama, y aquí estaba a desarrollarse la obra que han hecho. Aquí se ve este parque verde urbano, los árboles, el parqueamiento y el edificio, con ese sentido de mirar al río y también a la ciudad. Pero pronto hemos comprendido que la relación principal sería entre los navíos, que serán mucho más grandes que esto, y la ciudad. Y eso creo que en Barcelona lo saben bien. Los navíos son cada vez más gigantescos, tienen 8.000 personas dentro o algo así. Este serían de 2.000 o 3.000 personas. Y la idea es esta de crear este parque urbano, los accesos a los navíos y un edificio pequeño con poca climatización. Y tanto el parque urbano como el edificio son
resultado del programa que nos han pedido, pero también la creación de espacios que pueden ser utilizados por la ciudad. Había una gran discusión sobre la obstrucción visual de este equipamiento porque lo habían hecho antes en otro concurso muy volumoso y esto era para explicar que tenía una relación muy pacífica con la ciudad. Y aquí se ve que casi hace eco de la forma de la ciudad aquí dentro de este parque urbano. El edificio no voy a detener mucho en la organización, que también cambia mucho, pero es como un pequeño aeropuerto con las cuestiones de seguridad cada vez más, digamos, presentes. En un piso son las partidas, en otro piso las llegadas. Este es un panel del concurso. Un otro fotomontaje, siempre para explicar que tiene una presencia muy sutil, digamos, dentro de la relación con la ciudad. Y estas son siempre las fotomontajes del concurso. Estas últimas imágenes son de la última maqueta del proyecto de ejecución. Después, como ellos ya habían hecho las cimentaciones para el edificio, llegábamos con este volumen al límite de la capacidad de carga de las cimentaciones. Hemos discutido cómo hacer la fachada. Yo no la quería hacer con aquapanel o con algo así ligero, que era lo que me proponían los ingenieros. Y hemos estudiado un hormigón con corcho que va a ser utilizado para construir estos planos horizontales, verticales, que son las fachadas, digamos, del edificio. El aspecto final que queremos, después de todo este desarrollo, esta imagen no se ve muy bien, pero esto es taipa, no sé cómo decir en español, es tierra pisada, hecho por un arquitecto japonés, Watanabe, es muy bonito, pero lo que hemos discutido, se va a ver, es que este hormigón con corcho, y el secreto es que el corcho es introducido en polvo. Sí, sí. Y por eso se mezcla muy bien con el hormigón y el resultado es un hormigón que tiene mitad de la densidad y del peso y tiene resistencia, una grande resistencia estructural. Y ahora vamos a decidir cuál es el acabamiento, pero el material es fantástico como aspecto y me gusta muchísimo. Tiene un toque muy suave, por eso estoy a pensar también, no en este edificio, pero en otros, utilizarlo como pavimento. Hemos hecho un test que ha sido presentado en una exposición que ha sido promovida por la Experimenta Design en los Jerónimos, en el claustro de Jerónimos. Hemos construido una parte de la fachada y la hemos presentado en una exposición porque nos habían invitado a experimentar utilizaciones diferentes para el corcho. Y o aspecto del hormigón, que todavía no está seco, es muy parecido con esta tal piedra calcárea de Lisboa que me gusta muchísimo. Este es el otro concurso que ahora se inició a construir de
de un espacio público en 2012. El espacio público correspondería a esta área. Esta es la planta medieval, como expliqué, pero la muralla aquí está absorbida por los palacios y edificios, pero después había un terreno y esta era la área donde los barcos más pequeños y más cotidianos atracaban como puerto. Aquí estaría el puerto del Rey, un puerto más militar para los navíos de grandes viajes, y este es para los navíos que cotidianamente estaban en Lisboa. Aquí se comprende un poco los grandes navíos y los astilleros, y aquí este pequeño puerto con este espacio para ferias hasta la muralla que pasa allí. Esta es una pintura de autor desconocido del siglo XVI, exatamente de esta área, que explica un poco el ambiente que podríamos imaginar en este sitio. Y estas son imágenes a veces de proyectos que no se han realizado, pero que siempre nos hacen comprender cómo sería esta parte de la ciudad. Este era en el siglo XIX el muro de cais con estos barcos acostados, y este edificio existe y va a preservarse. Esta es una imagen durante un funeral en 1932 de esa situación mucho más construida que hoy. Hoy ya en esta altura todo esto estaba construido. Ahora ya han demolido durante el siglo XX todos estos edificios y han quedado 3 o 4 que vamos a preservar. Esta era a Casa dos Bicos, que ahora es la Fundación Saramago, pero que ha sufrido una intervención que ha añadido 2 pisos. Antes era así, y se ve un poco el ambiente en los años 60. Siempre en los años 60, el edificio da Casa dos Bicos, que es un edificio hecho por un arquitecto italiano, que tenía supostamente dos pisos más, que han sido añadidos en los años 80 una otra vez. Aquí se ve más o menos una fotografía de la actualidad, no es exacto porque ya se han demolido aquí algunas otras construcciones, pero este espacio que está muy descuidado, la idea es exactamente de crear un poco ese espacio abierto desde la muralla hasta el río. Un espacio abierto y utilizable con árboles, porque aquí tenemos al lado o Terreiro do Passo. Este es el primer dibujo que he hecho a Casa Fundación Saramago, con una especie de espacio abierto entre los árboles que estamos a proponer y la protección de este espacio para poder utilizarlo. Aquí se ve el terminal de cruceros y allí este espacio de Campo das Cebolas y esta doca da Marinha. Este pavimento tiene una inclinación que para este lado que mira a la ciudad antigua. Aquí está a Sé, esta zona de Lisboa es muy bonita, y de este lado un plano horizontal que mira al río. Y después, como un patio más bajo, aquí tenemos 1,20 m hasta la calle y está semi-enterrado un parqueamiento que ocupa el espacio hasta el muro que hemos descubierto en las excavaciones arqueológicas y que va a limitar esta área ocupada por el parqueamiento.
El acceso al parqueamiento se hace por este patio que está al mismo nivel del interior del parque, que puede llevar luz natural y aire al parqueamiento. Y también se permite plantar aquí unos árboles que completan esta forma de manzana un poco desconstruida. Y son los accesos al parqueamiento. Este espacio triangular tiene una utilización más intensiva con árboles de colores y especies muy variadas. El nivel de parqueamiento con una estructura muy sencilla, sin vigas, con losas y estas paredes de hormigón. Y aquí se ve la pared del cais que existía. Y la excavación arqueológica que lo ha mostrado, porque hemos hecho muchas excavaciones pequeñas para comprender lo que podríamos esperar durante la construcción. Las secciones. Del lado de la vía principal hay un muro de piedra con toda esta dimensión y después un sistema de ventilación natural e iluminación natural del parqueamiento. Pero será un proyecto muy sencillo que después de construido será resistente. Esto es construido en piedra. Resistente y muy sencillo. El sistema de pavimentación, que les voy a explicar mejor, que cuando llega a los árboles tiene como este efecto de imán, de magnético, ¿no? Y que se inspiró en este pavimento que he visto en Málaga, que ha sido construido así y así lo vamos a construir, pero con piedras con una forma diferente. Este proyecto es un proyecto para Évora, para un espacio público también en Évora. Évora hace unos años querían rever todas las infraestructuras de esta parte central de Évora y para eso nos pidieron y hemos trabajado muchísimo porque era un proyecto muy interesante, pero en principio no se hará. Eso nos obligaba a estudiar todos estos espacios porque una vez que irían a excavar todo esto y a reponer los pavimentos, tendrían que estudiarse esos pavimentos para poder mejorar puntualmente lo que fuera posible. Este es el plan de pisos bajos de toda esta área, con la interacción con los espacios públicos, y les voy a hablar sobre todo de este espacio del templo romano. Hemos experimentado tipos de árboles un poco más características de las ciudades, de las partes altas de las ciudades del sur de Europa, que nos gustaran. Aquí se ve la relación que podrían tener con el templo. Templo ese que en 1837 funcionaba como matadero y tenía esta configuración. Después el patrimonio, los monumentos nacionales han demolido todo lo que no era estrictamente romano, y eso que ahora nos podría parecer una barbaridad ha creado esta imagen muy bonita, muy fuerte, porque el templo está en una posición dominante y así aislado tenía una presencia. Esta es una fotografía antigua, una presencia increíble. Aquí se ve con la tierra, sin las piedras.
Aquí en este momento se podría percorrer, ahora quieren evitar que se pise, que es normal. En 1997 han hecho una excavación arqueológica que ha descubierto que existiría un estanque de agua, un alberco, algo así, en estos 3 lados del templo. Esta es una reconstitución conjetural con el estanque y con los espacios de la ciudad romana en esta área. La única fotografía que encontramos con esos estanques alrededor y esta es de las excavaciones de 97, alrededor del templo. Y he pensado que con ese plano de agua se conseguiría proteger el templo. Y aquí está el nivel que está como las cimentaciones à vista y que se podría hacer eso con un sentido de reversibilidad y efímero como si fuera una instalación artística. Pensamos en un estanque con 10 centímetros de agua construido en acero que no tocaba en el templo y que crea como este espacio vacío en torno al templo, que es al contrario de construir un zócalo o algo así, y que me ha gustado mucho esta imagen de crear esta como suspensión de la ruina, bajar un peldaño desde la piedra que existe hasta la tierra que ha existido, y consolidar así la presencia del templo en este espacio urbano. Los detalles que siempre van a mostrar que estamos sin tocar el templo y que esto funciona como una mesa que se posa, que viene preconstruida y con esos 10 centímetros de agua alrededor del templo. Pero con la crisis tal vez que no se va a hacer. Una vez que estamos en el Alentejo, voy a mostrar la iglesia de Santo Antonio, iniciada a proyectarse en 93 y terminada de construirse en 2008. Esta es la ciudad donde he nacido, el centro histórico, que es un promontorio que después tiene un val. Y siempre en este paisaje se ven muchos afloramientos de piedra. Aquí es la posición de la iglesia. Este es el sitio de la iglesia, la primera vez que he ido para ver el sitio, en un barrio social con muchas carencias, y este es el espacio. Yo he pensado que a partir de la calle que es aquí, se mantenía ese nivel, se establecía como una excavación, que llegaríamos a encontrar piedra, como la piedra que existe un poco en todos lados, en este paisaje. Y es verdad que al inicio, cuando iniciamos a excavar, la piedra estaba. Este es un momento delicioso porque han hecho como una procesión desde el espacio donde funcionaba la iglesia hasta el sitio del lanzamiento de la primera piedra, y con la maqueta y con estas amplificaciones de los cánticos, y en vez de trono de altar transportaron la maqueta. Y después el obispo ha pedido para ponerla en la misma posición que la iglesia se construiría. Y me preguntaban si la piedra no aparece, ¿qué vamos a hacer? Y yo les decía, ningún problema, vamos a hacer como en el Euro Disney o algo así, en plástico. Y después, cuando llegó a este aspecto de búnker,
a todos les asustaba muchísimo y decían, aquí hay una área para niños y otra para tercera edad, y decían, no voy a sepultarme en vida en ese búnker, qué horror. No les gustaba para nada, pero después que lo han visto acabado, han cambiado completamente de idea y han adherido muchísimo a este espacio de Plaza Atrio, donde hacen muchas fiestas. La idea fundamental es de venir con este nivel, siempre horizontal, hasta la piedra, y el espacio de la iglesia, que es más o menos de planta cuadrada, tiene el presbiterio, el altar aquí, y la piedra por detrás, y vidrio de los dos lados. Este es un esquizo que he hecho cuando el proyecto de ejecución ha empezado y todo se empezaba a concretizar, con este plano, la rocha, agua, el presbiterio y esta planta cuadrada y las rampas que nos llevan hasta este nivel. El espacio de la iglesia, el altar y esta sensación de que un grupo de personas se reúne aquí voluntariamente y que el sacerdote es una de ellas. Esto un poco a partir de lo que decía el Vaticano II. Yo no soy religioso, pero esta oportunidad de hacer una iglesia es siempre algo irresistible para un arquitecto. Como el altar está aquí, de este lado es sur, y tiene esta luz y esta, natural del sol, que hace que el celebrante no esté en contraluz porque esto está mucho menos iluminado. Durante la construcción, la piedra se revelaba casi como un elemento barroco, digamos, una vez que la iglesia es muy sencilla, y esto casi me recordaba la talla barroca de madera y oro de las iglesias portuguesas. Esto durante la consagración, la primera vez que ha sido utilizada, con la piedra, y todas las personas. Y desde el inicio es una iglesia dedicada a Santo Antonio, que realizan aquí fiestas populares, y la iglesia se ha tornado un espacio muy popular con esta abertura al exterior, donde hacen conciertos y bailes y todo eso, y por aquí se entra a la iglesia. La iglesia que tiene siempre estas formas muy sencillas pero cerradas, que abre después mucho más en el interior. Desde la calle se ve hasta la rocha porque tiene vidrio aquí y vidrio por detrás del altar. De los dos lados están los espacios sociales para niños de tercera edad. Estas ventanas tienen enfrente como una grande viga, pero que está a 2 metros y se ve para abajo y para cima, tiene muchísima luz, pero dan este aspecto casi ciego. La rocha por detrás del altar, y después he puesto aquí la cruz que naturalmente faltaba,
y también la vía sacra en el interior que se va a ver un poquito. Durante el montaje de los muebles. Aquí se ve la cruz por detrás del agua y un poco la vía sacra, que son estas cruces de brazos iguales. Y esta cruz que tiene solo un poquito más, pero que el padre, que es muy simpático, el cura, siempre me ha dicho que estaba completamente bien. Agora el ponte pedonal sobre a Ribeira da Carpinteira na Covilhã. Creo que es el último proyecto. Esta es la montaña más alta en Portugal, que tiene 2000 metros de altitud. Y la ciudad de Covilhã está aquí a media altura, pero tiene una topografía muy compleja. Siempre andan las personas en coche de un lado a otro porque se ha desarrollado mucho. Aquí estaría el centro histórico, aquí un barrio periférico, la piscina municipal. La idea primera del puente ha sido de referir esta montaña, que es Serra da Estrela, muy alta, y este grande vale muy fértil que se llama Cova da Beira. Y aquí tenemos una diferencia de cota de 1000 metros o más en un espacio muy pequeño. Y después este Val da Carpinteira, que es un ambiente extraordinario, muy reconstruido en granito. Era una zona fabril con muchas fábricas de lana. Y cuando se baja este val, se va a ver un poco, es como si se cambiara de século, de siglo, de planeta. Mi idea es de crear como un arco recto, y este arco recto crea la relación entre los dos lados del val, y también como que celebra la sierra y el val. En sentido muy directo, porque lo que se ve, lo que se percorre es verdaderamente extraordinario. Y después estas curvas tienen a ver con atingir puntos de donde se podría partir y llegar, o el inverso. Y quería que ese pi, ese arco recto, fuera más o menos perpendicular al desarrollo del vale, para darle como una grande estabilidad que después ganaba movimiento con estas dos curvas. Esta imagen es para explicar un poco las curvas, que al inicio siempre me atacaba mucho por después de tantas cosas tan sencillas empezar a hacer curvas. Y aquí se ve esta grande estabilidad. Aquí tenemos 70 y tal metros, tenemos 225 metros, la viga tiene 1,70 m y hace el guardacorpos del puente. Y los pilares tienen también 1,70 m y 4 metros de largura. Pero a mí me interesaba esta idea de esta imagen de arco, y estos dos, que son los feos, les quería cubiertos de plantas trepaderas, que van como a recuperarlos a la naturaleza ya un poco salvaje del vale, para quedarnos sobre todo con esto. Estos dos pilares son en hormigón y este es en acero rellenado con hormigón. El sistema estructural son estas dos vigas, después ligadas entre ellas, y con este estrado de madera que tiene intervalos para dejar
caer la lluvia directamente. Se ve en las fotografías. La iluminación, esto es madera dentro de este sistema metálico. Durante la construcción, ali se ve a Cova da Beira. El vale, van a ver un poco que es totalmente extraordinario porque tiene muchos muros y paredes inclinadas, planos inclinados de granito para secar la lana. Y es una construcción completamente extraordinaria. Este lado que se ve, está por detrás está el centro histórico. A Serra da Estrela, e aqui el vale, a Cova da Beira, o Vale da Carpinteira, e se vê o puente já construído. E o puente está pintado de blanco en estes planos e depois o intradorso em negro. Estes são os feos, que vão a ser recubiertos de eras y plantas trepaderas. Pero lo que hace estas imágenes muy fuertes, de mi punto de vista, es que esto no tiene espesor. Entonces, queda como una hoja de papel que está así en el aire, porque el intradorso es negro y esto queda como imposible. Aquí se comprende un poco esta naturaleza del vale y allí también la misma piedra en la montaña. Ahí se ve un poco que a través de las piezas de madera cae el agua de lluvia. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Si hay tiempo, estoy disponible para responder a las preguntas que quieran hacer. Esta es mi sala. Cuando van a visitarme, nos encontraremos aquí. Este ya no necesito. Es para... Bueno, espero que tengan preguntas para hacer, de preferencia difíciles de responder. Sí. Sí, gracias. La parte negra de abajo del puente, ¿qué materialidad tiene?
Es siempre la misma materialidad, que es el acero, que es lo que está expuesto. Pero yo había imaginado que el acero sería muy perfecto y hemos luchado muchísimo por ello, que queríamos un acero muy liso, muy perfecto. Pero al final no se conseguía, siempre con las soldaduras quedaba un poco así. Y ahora me gusta muchísimo, debo decir que lo que me parecía un defecto ahora me parece una calidad, porque es la naturaleza del acero y de este tipo de construcción. Pero en ese momento en que me parecía un defecto, imaginaba toda pintada de gris o de blanco y me parecía muy triste. Y pensé que este efecto, digamos, gráfico, escenográfico muy fuerte del blanco y el negro, que nos distraería de ese defecto de la ejecución. Y por eso decidí pintarlo de blanco y negro, pero al final me gusta mucho y también me gustan los defectos que aparecen en las fotos y me parece muy bien, me parece que como las proporciones son tan extremas, que funciona muy bien todo este conjunto de problemas. Gracias. Bueno, ya hemos quebrado el hielo. Sí. Sí. En el proyecto del Castillo de San Jorge, en Lisboa, ¿hay contacto directo de los volúmenes con las ruinas que existían o están apoyados simplemente en puntos externalizados? No, están apoyadas, esa construcción está apoyada en 6 puntos, como 6 pilares muy pequeños en acero, y hemos escogido los puntos en los sitios donde no había ruinas, digamos, pero con la conciencia que tenemos que tener que las ruinas han sido casi inventadas, porque se veían los trazos, pero los arqueólogos han construido las paredes, entonces no es así tan delicado. Pero no se toca y siempre se dejan 15 centímetros como en flotación de todo aquel sistema. Más preguntas difíciles. Hola, boa tarde, sou portuguesa, pero hablaré... Hola, ¿cómo no? Hablaré en castellano. Vamos a hacer siempre una imitación. Sí, siempre. No, quería preguntar si el material que habéis desarrollado, el hormigón con corcho, si es algo que habéis desarrollado vosotros o si existe, como hay muchísimo corcho en Portugal. Hemos desarrollado porque ha sido un desafío, digamos, que me ha hecho Experimenta Design, a mí y a muchos otros arquitectos y designers, 10 creo, Herzog, Aires Mateus, Cisa, Souto de Moura y así, y Jasper Morrison. Y yo he decidido desarrollar esto, pero esto no es totalmente original, digamos, porque hay muchas formas de hormigón con corcho, pero estructural tal vez no. Pero yo, después de desarrollarlo con suceso, porque funciona muy bien, está muy probado ya y vamos a utilizarlo, pensamos de hacer una patente, de registrarlo, pero era muy difícil y muy caro patentearlo y registrarlo en todos los puntos del planeta donde podría ser utilizado. Y ellos decidieron de no lo hacer. Y por eso divulgo incluso esta, digamos, la llave, que es la cuestión de tener polvo de corcho y no pedazos muy grosos, porque el polvo permite que se agreguen de la misma manera los varios elementos del hormigón y que mantenga la resistencia y pierde mitad del peso, tipo hormigón light. Y sobre todo me gusta mucho el aspecto, porque lo vamos a hacer con hormigón casi blanco, con el corcho, y esto queda muy bueno. Y en el suelo, si lo voy a experimentar, creo que será buenísimo, porque tiene un toque muy suave, muy macio, no sé cómo decir. Joao, con toda la experiencia y trayectoria que tienes, bueno, nosotros hablando hoy en el estudio y creo que es importante y nos gustaría saber
¿cuál crees tú que es los nuevos desafíos que nosotros tenemos que afrontar en las nuevas generaciones, como nosotros como profesionales, ¿no? Y que tú con tu experiencia has vivido y sí, la sigues viviendo? Yo creo que lo que a mí me parece más importante es que se mire al mundo como un espacio de actuación y que no estemos en Portugal o en España o, no sé, en América Latina, en un determinado país. Porque ahora, más que en los siglos anteriores, los arquitectos son llamados para hacer proyectos, tienen más trabajo que nunca. La arquitectura tiene unas posibilidades increíbles. Entonces eso es muy bueno, no debemos pensar que hay una crisis en Portugal, España, Italia, pero no es una crisis en el mundo como se podría temer. Después, creo que es muy importante que los arquitectos dominen los aspectos técnicos, digamos, las ciencias de la construcción, que son la base de su profesión, por un lado. Y por otro lado, que asuman la práctica de la arquitectura como un proceso de comunicación en sí mismo, que puede comunicar contenidos que solo la arquitectura consigue comunicar, como la poesía o la música o algo así. Y eso nos puede dar mucha fuerza, porque somos siempre atacados por los promotores, los costes, la economía, los aspectos funcionales, pero todo eso tenemos que conseguir combatirlo con la autonomía de la profesión, si conseguimos dominar los aspectos constructivos y los aspectos, digamos, culturales de relación entre lo que se construye, por un lado las personas que lo van a utilizar, por otro lado todo el mundo que vaya a discutirlo, a apreciarlo y a usufruirlo, y que en un cierto sentido tiene como protagonistas en primer lugar, por mucho que a los otros les guste, los arquitectos. Porque si quieres saber, por ejemplo, tienes un familiar que es físico y no sabes si es bueno o malo, o si es médico o algo así. ¿Cómo lo vas a saber? Vas a preguntar a sus pares, a los que están. Si es un cientista, vas a preguntar a otro cientista que conoces, ¿qué te parece de Pepe? ¿Será bueno? Y él te dice, es fantástico porque ha hecho esto y esto. O entonces es un desastre, es un bluff, no interesa. Eso es muy importante, asumirmos que nosotros arquitectos somos el primer público para la arquitectura. Y esto es un facto, un hecho. No vale la pena imaginar que no interesamos como, digamos, proceso de transmisión y de comunicación de aquello que se hace en arquitectura. Pero yo estoy, digamos, muy optimista porque veo que hay cada vez más arquitectos muy talentosos que trabajan mucho, que estudian mucho, que dominan los problemas, y el mundo está muy interesado en arquitectura, más que antes. Pero hay así como una cultura de tristeza, no sé, entre los arquitectos con la economía y con el déficit y con estos problemas prácticos que todos tenemos que afrontar y que son muy graves, que hace que nos parece que vaya a desaparecer la disciplina, pero yo no lo acredito. Tiene que reinventarse y reorganizarse, e imaginarmos que, por ejemplo, Steve Jobs, antes de hacer todo lo que ha hecho, no era, digamos, un profesional, no tenía una área profesional donde operaba. Y los arquitectos también pueden pensar un poco así. Miguel Ángelo ha hecho cosas extraordinarias y no había una figura muy clara de arquitecto en ese tiempo. Para nosotros estamos en un tiempo de crisis, pero tenemos que reagir y conseguir afrontar todo y estar seguros de nuestras capacidades y posibilidades y arriesgar lo que sea necesario. Gracias. Sí, yo tenía
tenía una pregunta en relación a la iglesia. Sí. Y es justo el seguimiento de lo que hablábamos de esta tarde, ¿no? Del racionalismo versus expresionismo llevado al límite que tenemos ahora. Yo quiero saber fundamentalmente cómo se consolidó la idea para generar el proyecto de la iglesia sin generar sin generar la agresividad que podía haberse dado, y cómo fue socializado con la comunidad para que tenga tanto éxito. Bueno, la idea que ha sido siempre la misma desde el inicio de crear esta plataforma hasta la piedra me parece muy fuerte. Y cuando vas a visitarla sientes que es algo muy, digamos, casi telúrico, tiene una resonancia muy fuerte. Y por eso todas las personas que van para bailar... ¿Sonido? Ah, no. Lo pueden, o para ir a la misa, lo pueden sentir. Y es muy interesante porque se ha empezado a utilizar mucho para bodas y batizados y todo eso, y es muy popular en la ciudad porque es muy diferente, pero no pica, no morde, no hace nada de grave. Y por eso hace mucha atracción, con una cierta naturalidad. Bueno, me faltan solo unas 10 preguntas para ir. No. Mario, de hace tantos años que no nos vemos. No te obligo. Gracias. No, yo no tengo preguntas concretas, sino felicitarte por la presentación y por sobre todo el proyecto del puente, que ya te he dicho antes de empezar que encontraba que era un proyecto magnífico. Esta facilidad de trasladar una idea en un dibujo y unas líneas en el paisaje o en el lugar que bueno, yo creo que ha sido un final de conferencia muy interesante, muy bonito. Gracias. Bueno. ¿No? Más que nada felicitarte, ¿no? Gracias. La pregunta creo que está clarísimo. La arquitectura es muy clara. Gracias. Ok, les agradezco muchísimo y hasta la próxima, cuando me van a visitar.